Hola, en el siguiente video vamos a hablar sobre los modelos en Rails. Los modelos en Rails están basados en una gema que se llama Active Record. Active Record es la capa que nos permite hablar con la base de datos sin tener que usar SQL. Esto es importante porque nos permite usar cualquier tipo de base de datos relacional por debajo sin tener que preocuparnos en el futuro de que tengamos que cambiar la base de datos. Esto nos facilita la vida al escribir los queries en Ruby en vez de tener que usar otro lenguaje. Active Record funciona utilizando el patrón ORM. Este patrón mapea lo que es tierra de SQL a tierra de Ruby. En SQL tenemos tablas, que en Ruby serían clases. Tenemos filas, que en Ruby serían instancias. Y por último tendríamos columnas, que en Ruby serían atributos. En el siguiente ejemplo podemos ver cómo una tabla, en este caso la tabla users, la podemos convertir en algo que Ruby entiende a través de una instancia. Entonces, por ejemplo, la fila número 1 la hemos convertido acá en una instancia que le pertenece a la clase user, que tiene todas las columnas de la fila como atributos. Entonces tenemos el atributo ID, name, origin y age, y cada uno tiene su valor respectivo. Todo esto queda convertido en una instancia objeto que le pertenece a la clase, y esta es la forma en que Active Record está haciendo ese mapeo. En Rails tenemos unas clases especiales, las cuales heredan de Active Record Base, que es lo que estamos viendo acá en el caso del modelo user, ¿sí? El motivo por el cual heredan de Active Record es porque están conectadas a una tabla en la base de datos. Entonces la clase user está conectada a la tabla users en la base de datos. Active Record les proporciona a la clase todos los métodos que necesitan para interactuar con la base de datos. En este ejemplo, continuando con lo que ya teníamos, user está asociada a la tabla user. Esto nos permite realizar los métodos que acá podemos ver, entre muchos más que dejamos para que tú descubras. Algunos de los métodos que puedes ver son métodos de clase, por lo cual actúan sobre toda la tabla, ¿sí? Por otro lado tenemos métodos de instancia, lo que quiere decir que son métodos que actúan sobre solo una fila de la tabla. Para poder usar un método de instancia tenemos que primero encontrar la instancia en la base de datos y almacenarla en una variable, que es lo que podemos ver en la columna del lado derecho, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es abrir la consola de Rails y probar con nuestro modelo de user alguno de estos métodos para que veas cómo funciona. Entonces, voy a ingresar a la terminal y voy a entrar a la consola. Y si recuerdan, teníamos el modelo user, por lo cual si pongo solo user, me pide un connection. Esto es simplemente protocolo de Rails, ahora sí. Y podemos ver que tengo la clase user o modelo user, que me dice que tiene un ID, un nombre y los timestamps, que son created at y updated at. Entonces, ya sabiendo esto, primero puedo ver cuántos usuarios hay en la tabla de base de datos usando el método count. Me dice que tengo 2. Segundo, puedo encontrar un usuario. Entonces voy a crear la variable user, en la cual voy a guardar el primer usuario. Para eso puedo usar el método first. Pueden ver que Active Record genera un query de SQL, que lo podemos ver acá, ¿sí? Select de la tabla users, ordenado por ID y limitado por 1, o sea, lo cual me va a dar el primer usuario, ¿sí? Entonces acá tengo el primer usuario, el cual tiene el nombre de Juan Gómez y el cual guardé en esta variable, user, ¿sí? Como ya lo almacené en esa variable, puedo crear o usar métodos de instancia de Active Record para hacer cambios en ese usuario, por lo cual podría hacer algo como user.update name y lo voy a pasar a Carolina, ¿sí? Aquí este true me quiere decir que la operación fue exitosa. Y ahora si vuelvo a intentar jalar el primer usuario, pueden ver que ahora el nombre es Carolina. Si quiero ver todos los usuarios, puedo usar el método de clase all, el cual actúa sobre entonces la clase, por eso está el user en mayúscula, y pueden ver que esto lo que hace es devolverme un arreglo.
¿sí? Porque son varios usuarios todos almacenados dentro de ese arreglo. En este caso tengo el primer usuario, que ya es Carolina, y el segundo usuario, que es Germán Escobar, ¿sí? Entonces acá podemos ver cómo estamos utilizando los métodos que nos proporciona Active Record mapeados a nuestra clase, la cual nos permita modificar cosas que están en la base de datos. Ahora bien, una vez sabiendo esto, ya podemos continuar elaborando nuestro CRUD. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es volver a nuestra aplicación y lo que voy a intentar hacer en este momento es el paso para poder crear un usuario. Como recordarás, Create necesita de un formulario para que el usuario pueda ingresar la información del recurso que está creando. En este caso es su nombre. Este formulario se entra en la acción New, de forma que lo primero que tenemos que hacer es crear la vista y acción New. Entonces me voy a ir al controlador de users, voy a definir New y en New voy a hacer algo que es, voy a crear una nueva instancia de un user pero vacía, por lo cual solo hago user.new. User.new, como ya sabrás, crea una instancia de una clase. En este caso la creé vacía porque no la estoy creando con ningún atributo en específico. Entonces me va a pasar a la vista una instancia de user vacía. Ahora me voy para users, creo esa vista, new.html.erb y como recordarás, acá lo que tengo que hacer es crear un formulario en donde el usuario pueda ingresar el nombre del usuario que quiere crear. Entonces para eso voy a hacer un formulario. Para esto Rails tiene un helper que es form for, el cual recibe una instancia, en este caso va a ser user, que es nuestro usuario vacío, y puedo generar un formulario de forma dinámica. Puedo coger effect y hacer un text field. Esto se va a mapear a un input y voy a decirle que este input tenga nombre name. De esa forma me va a mandar, cuando mande a params a la acción de create, me va a mandar ese name. Y lo voy a poner un submit, entonces f.submit y termino el formulario. Y solo para que veamos acá esto más, crear un H1, estás creando un usuario. Listo. Y ahora en index lo que voy a hacer es agregar un link to para crear. Entonces crear usuario. Y si me vuelvo a rake routes, que no lo tengo por acá en ningún lado, me va a salir de acá. Entonces vamos a hacer rake routes, busco new y me dice que new se llama new user, por lo cual yo puedo poner acá new user y path. El path siempre toca ponerlo para que él sepa que esa es la URL. Y ahora ya nos vamos a nuestra aplicación, refrescamos el index y puedo ver que tengo un link a crear usuario. Ese link me tendría que llevar a la vista new. Hago clic y perfectamente, ya vimos que estamos en New, Users New, estás creando un usuario y tengo un formulario. ¿Sí? Si inspecciono este formulario, puedo ver que tiene la acción Users con método Post. Eso se va a mapear a la acción Create que habíamos creado gracias a las rutas. ¿Sí? Eso lo podemos ver acá. Create es Post Users, ¿sí? Post Users, y que me está mandando primero unos valores de seguridad que crea Rails automáticamente con todos los formularios. Esto es para evitar ataques de hackers. Y tenemos el input que habíamos creado para name y tenemos el submit. Entonces ahora si yo pongo Juan acá, en este momento va a fallar porque no hemos creado la acción user. Podemos ver eso, podemos ver que falle y falló, efectivamente, porque no hemos creado la acción create, que es lo que tendríamos que hacer ahora. Entonces me voy al controlador def create y lo que voy a hacer es user va a ser igual a user.create
y a esto le va a pasar un método que no he creado todavía que se va a llamar userParams. UserParams es una seguridad también de Rails para evitar que la gente envíe campos desde el formulario que nosotros no hayamos creado. Entonces nosotros limitamos eso creando un método que se llame userParams, que básicamente es params.require user, y vamos a permitir que nos manden un name nada más. No puede llegar ningún parámetro que no sea name. Si llega alguno más, lo vamos a bloquear. Entonces esto me va a permitir que llegue name, y acá voy a crear básicamente un usuario con name y el valor que hayan ingresado en el formulario. Una vez hayamos creado ese usuario, puedo hacer un redirect y me quiero ir al show de ese usuario. Entonces va a ser, si me vuelvo otra vez a las rutas, el show es user, entonces to user path, y le paso el user para sacarle el ID. Entonces si ahora probamos esto, vamos a volver otra vez acá y pongamos el nombre Pepito. Y ya podemos ver, hemos creado el usuario, tiene el ID 3 y estamos en el show de él, que es Pepito. Si me devuelvo ahora a index, tenemos a Pepito creado exitosamente. Ahora, es posible que un usuario cometa muchos errores a la hora de llenar el formulario, ¿sí? Puede que me ponga números en vez de una palabra, lo cual es incongruente, ¿sí? Para evitar esto, es necesario implementar algo que se llaman validaciones que prevengan que se guarde un registro a menos de que cumpla todas las condiciones que establezcamos. Crear validaciones es supremamente sencillo. Lo único que tenemos que hacer es implementar el tipo de validación que deseemos, y a la hora de guardar el registro, Active Record verificará que no exista errores, y en caso de que sí existan, no dejará que el registro se guarde en la base de datos. Y nos va a informar cuáles fueron los errores que ocurrieron, y esto se los podemos mostrar al usuario para que los corrija. Ahora lo que voy a hacer es implementar una validación. Las validaciones se implementan sobre el modelo. Entonces nos vamos al modelo de user, y yo acá puedo agregar una cosa que se llame validates, y le voy a poner name presence true. Esto básicamente quiere decir que el nombre tiene que ser un parámetro obligatorio. Rails no me va a dejar crear un usuario si no incluyo un nombre. Para probar esto puedo entrar a la consola, Rails C, y le va a hacer un user.create sin nombre, ¿sí? Como pueden ver, este usuario que me mandó no tiene ID. Normalmente todos los usuarios que habíamos creado quedan automáticamente asignados a un ID. Este tiene nil porque esta creación de usuario falló, porque no cumplió con la validación de que tenía que tener un nombre. Entonces Active Record bloqueó el proceso de guardar ese usuario en la base de datos y no lo creó. La forma de verificar esto es, voy a volver a intentar hacer esto, user.create, vuelve a ser usuario nil, pero si ya miro la variable, ¿sí? Y le pongo errors, ¿sí? Podemos ver acá que me dicen messages que el nombre no puede estar en blanco, ¿sí? Ese fue el error que no permitió que este usuario fuera guardado. Yo puedo ver eso más fácil si pongo full messages y me dice, pueden ver acá ya el arreglo, el nombre no puede estar en blanco. Eso me impide crear este registro, ¿sí? Entonces, ya teniendo esta validación, si el usuario intentara volver a crear algo acá mandando esto así vacío, pueden ver que falla. ¿Por qué falla? Porque como el ID quedó en nil, en la ruta del show no puedo encontrar un ID nil, ¿sí? Entonces ya falló, ¿sí? En caso de que esto pasara, no quisiéramos que el usuario viera este error, entonces yo acá en vez de hacer un user.create voy a hacer es user.new, y luego voy a hacer if user.save, que es intentar ya guardar esto en la base de datos. Si esto queda exitoso, va a ser si me va a redireccionar al show de forma exitosa, y si no, lo que voy a hacer es render
user new otra vez, y podemos pasarle una variable de errores. Errors va a ser igual a user.errors.full_messages. Listo. Entonces ahora si probamos esto, entonces dentro de la vista, dentro del new, voy a ponerle acá que si existe errors solo va a existir si entramos acá. Entonces si existe errors, vamos a hacer un loop. Entonces errors.each do error, y los vamos a mostrar en un LI que muestre el error, y un end, y esto lo metemos para que quede ordenado dentro de un UL, y listo. Entonces ahora si probamos, nos devolvemos aquí, actualizar esta página, y tengo un error con un end. Este end está acá y me falta el end para el if. Y entonces si mando esto vacío y me dice template missing, render users, porque es users, falta una S, y volvamos a intentarlo. Y ahora me dice first argument cannot contain nil. Entonces lo que falló fue que user llegó como nil. Entonces esto lo va a meter acá. Esto tiene que tener una arroba. Y ahora sí, me estaba pasando la variable a la vista, y ahora sí porque la misma arroba tiene que estar acá y está acá también y acá también. Y ahora sí me dice el nombre no puede estar en blanco, entonces Juan, y ya otra vez quedé a Juan. Con toda esta información ya sabemos cómo defendernos a la hora de manejar modelos en Rails con la ayuda de Active Record. En el próximo video veremos cómo crear los esquemas de las tablas mediante un concepto conocido como migraciones. Entonces nos vemos en un próximo video.